segundo grado. Formación cívica y ética. ¿Cómo influye la información en la construcción de mi identidad? Les saludo nuevamente, alumnas y alumnos de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Soy la maestra Patricia Germán y me complace mucho estar nuevamente con ustedes. La sesión se titula ¿Cómo influye la información en la construcción de mi identidad? En ella reflexionaremos sobre la influencia de las redes sociales en la conformación de su identidad personal. Antes de iniciar, les recuerdo la relevancia de realizar actividad física. En este periodo de confinamiento existen opciones en casa que les permiten hacer ejercicio físico y otras modalidades de movimiento que ayudan a mantener la salud, el cuidado personal, pensar con mayor claridad y tener armonía con su cuerpo. En esta sesión se explicará cómo la información que promueven las redes sociales y los medios de comunicación influyen en la construcción de la identidad personal de las y los adolescentes. Ubíquense en el sitio que han asignado para ver o escuchar esta sesión y presten atención a la información que juntos analizaremos. Tengan a la mano lápices de colores, su cuaderno o una hoja, bolígrafo o un lápiz. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Les pido que, a lo largo de la sesión, anoten por lo menos 5 elementos positivos que les proporcionan las redes sociales y los medios de comunicación para la conformación de su identidad. Y también que escriban todo lo que ustedes consideren relevante. Comenzamos. Como experimentamos hoy en día, las redes sociales y los medios de comunicación forman parte de nuestro estilo de vida. Pero, ¿qué tanta es su influencia en las personas? ¿De qué manera influyen en la construcción de la identidad? Como se han dado cuenta, a consecuencia de la pandemia que vivimos, se ha hecho necesario y más frecuente el uso de medios electrónicos que nos permiten, entre muchas otras cosas, comunicarnos, estar informados, socializar y aprender. Sin embargo, nos muestran una gran cantidad de información, la cual debemos aprender a seleccionar para nuestro beneficio y sobre todo, de modo que influya en forma positiva en nuestra persona. Es importante que tengan en consideración que las redes sociales y los medios de comunicación generan una influencia social que se observa en ciertas tendencias y modas, en la adopción de estilos de vida, así como en ideas y patrones que influyen en la conformación de su identidad. Por tanto, es primordial que reconozcan y reflexionen en torno a la información que reciben. Por ejemplo, en sus gustos, por determinado tipo de vestimenta, la música, las actividades que prefieren, las formas en las que se expresan, los grupos a los que quieren pertenecer, con quién identificarse, entre muchos otros aspectos más. Pero, ¿qué les parece si ven y escuchan el siguiente fragmento audiovisual en el cual se destaca la importancia de los medios que difunden masivamente la información? En México, a partir del año 2013, el acceso a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y comunicación, también llamadas TIC, es un derecho incluido en el artículo 6 constitucional. El uso de las TIC en el mundo ha transformado la vida de las sociedades, ya que son herramientas muy eficaces para la búsqueda de información, el desarrollo de contenidos y su distribución. Cualquier persona con acceso a un teléfono celular o a una computadora con Internet puede producir contenido y compartirlo. Así, esta información puede estar al alcance de mucha gente en los 5 continentes. El desarrollo de aplicaciones para computadoras y teléfonos celulares permite que niñas, niños y adolescentes se comuniquen, aprendan y adquieran nuevas habilidades, además de contribuir a que ejerzan sus derechos a buscar información,
Practicar la libertad de expresión de sus opiniones e ideas. La educación. La cultura. El juego y el esparcimiento. Como se mencionó en el video, las personas tenemos derecho al acceso a la información que transmiten los medios y las tecnologías de la información y la comunicación. En el caso de las niñas y niños y adolescentes, les permite expresar sus ideas, opiniones y también acceder a la educación, la cultura y numerosos aspectos más. En la actualidad, la niñez y la juventud interactúan mediante las redes sociales, la internet y otros medios de comunicación. Esto conlleva que estén expuestos a una amplia gama de información, la cual puede repercutir en forma positiva en la construcción de su identidad. Pero hay que reconocer también que existe aquella información que no contribuye favorablemente. La identidad precisamente se desarrolla y define en relación con las y los demás, la cual les permite identificarse y diferenciarse, en tanto se va conformando con las experiencias y aprendizajes que adquieren a lo largo de la vida. Debido a esa interacción y a lo que sucede en su entorno. Sin duda, las redes sociales y los medios de comunicación tienen una importante influencia en las y los adolescentes, quienes buscan la aceptación o validación entre sus pares, como una parte necesaria del proceso de desarrollo de su identidad personal. Pero también es posible que se llegue a crear frente a los demás una identidad poco realista de lo que es ser adolescente, ya que suele buscarse la aprobación o desaprobación de sus pares. En su caso, ¿cómo influye la información de las redes sociales y los medios de comunicación en su identidad? Les invito a escuchar los testimonios que nos compartieron en nuestra sección La Voz de la Juventud, acerca de cómo la información que reciben de las redes les sirve para aprender y relacionarse, pero también para hacer comparaciones, lo cual puede influir en su identidad. En mis reuniones virtuales o al ver a otras compañeras de mi edad, me comparo y me doy cuenta que yo no soy tan alta como ellas. Además, que no me gustan los peinados que usan. A mí me gusta traer el cabello muy largo y suelto. Cuando veo un programa en televisión y veo a jóvenes de mi edad, observo sus características, sus rasgos. Imagino que son de algún lugar en específico de la República Mexicana, o si son de la ciudad o no. Yo veo programas donde salen otros adolescentes como yo. Me gustan que sean graciosos y simpáticos. No me gustan los programas donde salen adolescentes serios. Yo veo programas donde salen jóvenes deportistas exitosos. Me inspiran. Me gusta que sean listas y listos. Casi siempre me pongo feliz cuando publico algo en mi red social y veo muchos me gusta. Me hace sentir acompañada. Pero también me pongo triste cuando hago una publicación en mi red social y nadie responde. Me da una sensación como de soledad. En mi red social escribo las cosas que no me atrevo a decir frente a frente, ya que si las digo, se reirán de mí. A veces creo que me invento una personalidad cuando estoy en redes. Creo que respondo como les gusta a muchos, pero en realidad no soy así como me muestro. Como escuchamos, la comparación constante y el establecimiento de semejanzas y diferencias con las y los otros juega un papel fundamental para la conformación de la identidad personal. Las y los jóvenes que nos compartieron sus testimonios también nos dicen que las redes no son solamente espacios para relacionarse, conocer personas o subir fotos. También tienen efectos en el sentir y en el actuar, ya que muchas veces el estado de ánimo depende de la aprobación o desaprobación que se hace de sus acciones, ya que las respuestas que se obtienen tienden a interpretarse como ser o no ser populares. En ocasiones, en las redes sociales, expresan su pensar o su sentir, cuentan sus vivencias, se motivan, refuerzan vínculos, adquieren reglas sociales, se autorregulan para convivir.
Se crean y terminan amistades, romances, reencuentros, juegos compartidos y desafortunadamente también se viven situaciones violentas, estereotipos de género y se promueve la desigualdad. Como mencioné anteriormente, las y los adolescentes pueden ser especialmente sensibles a los comentarios, las noticias falsas o información que les hace dudar acerca de su identidad. Esto puede generar daños emocionales o físicos, como la inseguridad, la pérdida de confianza o sensaciones de soledad, factores que pueden poner en riesgo su integridad debido al manejo inadecuado de las emociones. Un ejemplo son los estereotipos de belleza, que promueven imágenes de personas con determinadas características físicas. Muchas y muchos adolescentes creen que deben ser como esas ideas que se difunden en las redes y los medios. Por lo tanto, se empeñan en parecerse a esos estereotipos, incluso a base de sufrir trastornos de alimentación como la anorexia y la bulimia. Por tanto, siempre es necesario que tengan una postura crítica frente a la información que reciben de las redes sociales y los medios de comunicación, ya que ambos difunden contenido con mensajes que les indican cómo deben de ser, qué productos consumir, de qué manera comportarse o actuar, con quiénes deben identificarse. Sin embargo, estas ideas muchas veces no concuerdan con su realidad ni con sus valores y principios. A continuación, vean y escuchen el siguiente video, el cual demuestra una forma de dar uso adecuado a las redes y, al mismo tiempo, un ejemplo de consolidación de identidad. Hola, espero se encuentren bien. Soy Perla Bustamante, atleta paralímpica. Lo que quiere decir es que soy una atleta con discapacidad. Uso una prótesis ya que tuve un accidente y perdí mi pierna izquierda. Eso puede sonarles a un cambio drástico en mi vida, como el que muchos de ustedes pueden estar pasando ya que son adolescentes. Y se los comparto ya que yo fui también adolescente. Más sobre mí lo pueden buscar en redes, ya que gané 3 medallas paralímpicas. En Beijing 2008, oro en 100 metros planos. Y en Atenas 2004, plata en lanzamiento de bala y bronce en salto de longitud. Lo que encontrarán será información positiva, ya que hablamos de estar en unos Juegos Olímpicos. Y a muchos de ustedes los puede inspirar a decir que sí pueden hacer aquello que tanto les gusta. Durante mi secundaria todavía no existía el internet y cuando queríamos saber algo de la escuela lo consultábamos en la biblioteca o en casa de algún amigo que tuviera enciclopedias. Esto nos permitía convivir con ellos y con los que no lo eran tanto. Y era el momento para platicar si teníamos problemas en casa o si nos pasaba algo personal. A su edad puede ser confuso el uso de redes sociales, ya que están descubriendo sus gustos, lo complejo de la vida, las cuestiones hormonales y sí, la convivencia puede ser o no más importante. Consideren que la comunicación es diferente y ha cambiado, mas no las bases de hacerlo de persona a persona, de amigo a amigo y de manera más profunda. Es decir, siempre ha existido y existirá la necesidad de compartirlo todo. Y mucho ojo, debe ser a quienes realmente le importamos. Las redes, dándoles un buen uso, nos ayudan a ver lo positivo de otros y aprovechar al máximo el cómo lo hacen. Ya que las usamos de forma negativa, empezamos a compararnos o puede esto causarnos una adicción, insomnio, inseguridad, falta de autoestima, aislarnos de nuestro entorno, falta de rendimiento académico e incluso el fracaso escolar. Chicos, eviten el ciberbullying y el sexting, respeten a sus amigos, amigas y a los que no lo son, no confíen en información falsa. Consideren que la mejor manera que tenemos todos para sentir que le importamos a quienes nos quieren es confiar en ellos y en nosotros mismos. Las redes sociales llegaron solo a unir distancias y permitirnos saber más del conocimiento de otros en otras partes del mundo. Nuestro mundo es este, donde vivimos
es con quien convivimos y con quien compartimos lo bueno y lo malo que pudiera sucedernos de manera personal. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Como acaban de ver y escuchar, Perla nos recuerda que es necesario estar alertas para retomar de las redes y de los medios de comunicación lo que concuerde con un criterio ético. Además, que sea válido y confiable para la conformación de la identidad. Lo anterior contribuirá a que ustedes busquen información y encuentren aquella que sea confiable y verídica, que les ayude a conformar su identidad de forma creativa, armónica, positiva e inspiradora. Así que conviene ser responsables al momento de escuchar, leer, escribir o decir algo en redes para favorecer lo que sea de beneficio personal y de las personas con las que interactúan. Es importante que eviten dar por hecho y asumir que toda la información que circula en las redes sociales es verídica. Frecuentemente, las noticias falsas, sin sustento o incluso la que promueve violencia y atenta contra su integridad, suelen difundirse sin control y son creídas por muchas personas. Ahora, les invito a ver y escuchar el testimonio de David Juárez, cuya inspiración para lo que hace en la vida fue influida por las redes sociales y los medios de comunicación. Aprendamos de su experiencia. Hola, mi nombre es David Juárez. Soy una persona con discapacidad visual. Me dedico principalmente al comercio. Junto con mi padre y mi hermano, que también tienen discapacidad, administramos conjuntamente una florería. También soy atleta de alto rendimiento. Me dedico principalmente al deporte paralímpico y al atletismo. He corrido pruebas de que van desde los 5,000 metros planos hasta el maratón. También formo parte del consejo directivo de una asociación civil en la cual nos dedicamos a promover la inclusión social, laboral, educativa, cultural y deportiva de todas aquellas personas que vivimos con algún tipo de discapacidad. Me gustaría platicarles cómo las redes sociales han influido de manera positiva en la formación de mi identidad en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito profesional, gracias a las redes sociales hemos podido llegar a más personas. En el ámbito deportivo, gracias a las redes he conocido a distintos atletas, entrenadores, grupos deportivos y personas que me han servido de inspiración para llegar a formarme como un buen atleta. En el ámbito educativo, gracias a las redes he encontrado a distintos mentores. También he podido encontrar talleres, cursos y fuentes de inspiración para poder seguirme desarrollando educativamente. Para nuestra asociación civil han sido una gran herramienta, ya que gracias a las redes hemos encontrado a nuestro público objetivo, que son las personas con discapacidad, y ellos nos han podido encontrar a nosotros más fácilmente para poder así expresarse con nosotros de sus inquietudes y consejos para poder apoyarlos de una manera más eficiente. Creo que las redes sociales utilizadas de una manera correcta son una gran herramienta hoy en día para poder crecer como personas en distintos ámbitos, ya que acortan las distancias, conocemos personas que nos sirven de inspiración y también podemos desarrollarnos profesionalmente. Creo que los jóvenes hoy en día deben aprovecharlas, ya que siendo utilizadas de manera positiva, las redes sociales son un gran vínculo entre la sociedad para poder desarrollarnos de distintos ámbitos. Lo que destaca David es que su identidad la consolida por influencia de las redes sociales, es decir, vivir y asumir la discapacidad, ser atleta y dedicarse a una actividad productiva, además de inspirarse para seguir adelante y darle una utilidad positiva a las redes sociales. Ambos, Perla y David, nos invitan a ser mejores personas, a rechazar las ideas que promuevan violencia, aprovechar las redes sociales y los medios de comunicación para favorecer la inclusión y eliminar barreras que limitan la participación social de todas y todos. Ustedes también pueden emplear a su favor y de manera positiva la información que se difunde en forma masiva.
lo cual contribuye a su desarrollo personal y al de sus grupos de pertenencia. Les invito a escuchar al especialista Juan Carlos Hernández Meijuel, psicólogo social experto en el tema de identidades, quien nos hablará de la influencia de las redes sociales en la construcción de las identidades en las y los adolescentes, contestándonos la siguiente pregunta: ¿qué es la identidad en las y los adolescentes? ¿Qué es la identidad en la adolescencia? Es querer parecerme a alguien. Puede ser un héroe de la fantasía, puede ser alguien Secundaria, que tú ves segundo en los grado. medios de comunicación, en el cine, en la tele, ves carteles, ves fotos de las personas famosas y quieres parecerte a ellos o a ellas. Pero también puede ser alguien de tu casa, de tu familia. Puede ser alguien, un tío, una tía. ¿Qué es el proceso de identidad en la adolescencia? Es querer parecerme a alguien y además irlo logrando. Como es un proceso inconsciente, la mayoría de las veces no me doy cuenta que admiro a una persona o que me quiero parecer a ella o a él y empiezo a imitar sus pensamientos, su voz, sus actitudes, sus frases, hasta que yo sienta que me vaya pareciendo a la persona. La mayoría de las veces es inconsciente y pues hay tantas identidades como seres humanos existimos. Acuérdate, en la variedad está el gusto. Es decir, la base de la vida es la diversidad. Si tú analizas, si se muere la biodiversidad, la diversidad de plantas y de animales, nos morimos los humanos. Igual como hay una biodiversidad, hay una sociodiversidad. ¿Qué quiere decir? En la sociedad somos diversos y tu identidad es muy distinta a la identidad de tu compañero, de tu compañera. Tal vez se parezca a la identidad de un hermano, de una hermana, o de tu papá, o de tu mamá, de la gente que está más cercana a ti. Sobre todo, es importante que tomemos conciencia que en las tecnologías de la información, en el ciberespacio, en las computadoras, en los celulares, podemos encontrar identidades, personas para identificarnos, buenas o malas. Es importante que tú elijas a una persona para identificarte por sus valores, porque le hace bien a la sociedad, porque le hace bien a la comunidad, porque es una buena persona. Es importante entonces que de todos los personajes que llueven en la tele, en el cine, en la computadora, en internet, tú elijas a los que te fijes que le están haciendo bien a su familia, bien a su propia persona, son buenos con la gente, son buenas con la gente. Y entonces, cuando tú vayas ubicando una persona así que te sea agradable, que te caiga bien, puedes ir queriendo identificarte y a veces hasta en forma inconsciente. Entonces, la identidad y el proceso para buscarla nos llega en la era de la tecnología, pues a través de los medios masivos de comunicación. Y es hora que tú estés consciente que debemos tener un filtro mental. ¿Cuál filtro? Los valores. ¿Cuáles valores? Honestidad, respeto, congruencia, generosidad, amor al prójimo. Cuando tú veas a alguien que tenga esos valores, es importante que quieras parecerte en un proceso de identidad a esa persona. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Juan Carlos reitera que la identidad está influida por los aspectos e información que hay en su entorno, incluyendo la que reciben de los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, como sugirió, ustedes pueden guiarse en personas o analizando situaciones donde se promuevan los valores. Esto pueden considerarlo como una opción para que la influencia en ustedes sea positiva. Ahora les invito a dibujar. Pueden emplear lápices de colores o si tienen un avatar, pueden usarlo. Dibujen su silueta y anoten 5 características que consideren que son producto de la influencia de las redes sociales o medios de comunicación y que forman parte de su identidad.
También pueden incluir aspectos que no les gustaría que formaran parte de su identidad. Por ejemplo, los buenos deportistas me inspiran a mejorar mi desempeño. Creo que soy muy buena para hacer personajes animados. Conocer gente brillante me inspira a ser como ella. Me gustaría dedicarme a una labor de rescate a los animales, como algunos lo hacen. Considero que me expreso muy bien de forma escrita y no ejerzo ningún tipo de violencia. Ustedes en casa, ¿qué anotaron? Al finalizar la sesión, pueden complementar la actividad agregando otras ideas respecto a la influencia de la información en su identidad. Estamos por terminar, así que recapitulemos. En esta sesión se explicó de qué manera influye la información que difunden las redes sociales y los medios de comunicación en la construcción de la identidad. La información que reciben puede influir en los diversos aspectos que conforman su identidad, tales como sus gustos, intereses, aspiraciones, así como a los grupos a los que quieren pertenecer. Por tanto, las redes sociales y los medios de comunicación pueden aportar positivamente para conformar su identidad. Sin embargo, también deben estar alertas y discernir aquella información que influye en forma negativa. Por ejemplo, la que promueve violencia, estereotipos, roles de género a los cuales las y los adolescentes son susceptibles. Les invito a que consulten su libro de texto para informarse más del tema y retomar lo que ayude a su identidad. Dialoguen con sus familiares y lleven a cabo las siguientes acciones. Observen, analicen y cuestionen el contenido de la información que reciben mediante las redes sociales y los medios de comunicación. Reflexionen acerca de las ideas, conductas y comportamientos que están usando como parte de la construcción de su identidad. Valoren si la influencia que están teniendo de la información que reciben contribuye positivamente a su desarrollo personal. Tomar conciencia sobre lo que incorporamos para nuestra vida es un continuo de aprendizajes y decisiones. Es por ello que conviene desarrollar un sentido crítico y retomar solamente aquello que favorezca un óptimo crecimiento. Recuerden que aún tenemos muchos temas por explorar y descubrir en Aprende en Casa 2. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda,